La vieja decrépita de Rosario Murillo ha filtrado que los nuevos magistrados del Poder Judicial serán paramilitares, expolicías y diputados de la Asamblea Nacional. Dicha filtración vomitada por Murillo pretende que el Consejo Supremo de Justicia se convierta en una corte judicial militar. Murillo quiere tener al mando a estos nuevos serviles que conformarán un total de 16 magistrados con un único objetivo, que estos puedan seguir sus órdenes basados en acciones militares y entrenamiento con armas de fuego, algo claro que impondrá el terror dentro de la justicia del régimen, donde se preparan ante cualquier golpe de Estado con personas que no les tiemble matar a quien quiera dar golpe de Estado al poder dictatorial del régimen Ortega Murillo. Para el jurista Uriel Pineda, estas acciones de la bruja Murillo son una bomba de tiempo, ya que ponen a disposición al régimen una justicia militar donde será muy difícil tener acceso a una causa judicial habitual, donde se necesitará tener un padrino político que avale y garantice acceso exitoso a la justicia criminal del régimen nicaragüense. El jurista Pineda le deja claro al pueblo de Nicaragua que los poderes judiciales del país están contaminados y la justicia nicaragüense se volverá un poder militar, donde los magistrados que serán los nuevos peones del CSJ estos tienen que haber matado alguna vez para el régimen y tener entrenamiento militar, donde no les tiemble la mano para disparar un arma si detectan amenazas contra los intereses del régimen Ortega Murillo. Muchos son los rumores que diputados, paramilitares y policías conformarán los 16 magistrados que Murillo contratará como sus nuevos peones, donde militarizarán el Consejo Supremo de Justicia de Nicaragua. Entre los candidatos que siempre han soñado ser magistrados del CSJ y que Murillo puede poner en estos puestos son Wilfredo Navarro, diputado de la Asamblea Nacional, Néstor Moncada, lausicario del régimen, y Juan Caldera, ex paramilitar y comerciante de pollos rancios en el mercado oriental. Así que, pueblo de Nicaragua, ¿qué opina usted sobre estas medidas que la bruja decrépita de Murillo está ejecutando para hacer que el CSJ se vuelva un poder judicial militar? En los comentarios pueden dejar sus opiniones con toda la libertad de expresión que se merecen en las redes sociales. Pues yo creo que es un tema bastante complejo que amerita más análisis político que jurídico. Es decir, indudablemente el régimen busca refrendar su lealtad en el ámbito de la administración de justicia, busca también posiblemente contener riesgos de implosión, busca contener filtración de información, etcétera, etcétera. Yo diría que incluso busca de alguna manera recortar el presupuesto del Poder Judicial. Siento que puede ir en este sentido si uno hace un análisis entre la crisis económica que tiene el régimen y el supernumerario que puede llegar a tener el Poder Judicial, tiene sentido. Pero yo creo que hay dos temas interesantes respecto de, o que trastocan derechos humanos. El primero de ellos es que es un menoscabo significativo a la independencia judicial. La independencia judicial es una garantía que debe caracterizar a cualquier administración de justicia. En Nicaragua no existe ni ha existido, es decir, todas las personas que ingresaron al Poder Judicial lo hicieron en mayor o menor medida por algún aval, ya sea político, familiar, etc. Luego, aunque hay una ley de carrera judicial, esa de alguna manera es una letra muerta y hay personas que, y hay que reconocerlo, pueden haber sido promovidas por algún mérito profesional hasta antes del 2018 y eso está bien, y de alguna manera que estas personas cuenten con esa garantía de inamovilidad o que su movilidad esté sujeta a un procedimiento es parte de la independencia judicial. Desde el Carmen se ha orquestado una destitución masiva en el Poder Judicial y eso, nos guste o no, atenta contra una maltrecha independencia judicial, al menos en el sentido formal. Pero por otra parte, o sea, yo creo que hay que dar un reconocimiento de víctimas a algunas de estas personas afectadas, y hay otro universo que entra en una situación muy delicada. ¿Por qué entra en una situación muy delicada? Porque ya son non gratos para el régimen, pero al mismo tiempo este universo de personas hay que recordar cómo ha funcionado el Poder Judicial en los últimos 5 años y ha sido una extensión del brazo represivo del régimen. Y esto implica que los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua, como el encarcelamiento en violación a las normas internacionales de derechos humanos, el desplazamiento forzado, las personas que fuimos privadas de la nacionalidad, como vos, como yo,
el tema de la persecución política que se ha emprendido contra actores instrumentalizando al Poder Judicial y demás operadores de justicia, son parte de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad que ha ocurrido en Nicaragua. ¿Y esto qué problema plantea para muchos de estos rostros visibles de la represión, para jueces, para magistrados, etcétera? Y cuando nos vamos al Estatuto Internacional del Refugiado, nos encontramos que las personas que no son susceptibles de ser consideradas refugiadas son aquellas que cometen delitos contra la humanidad. Es decir, estas personas que se prestaron en algún momento para reprimir, para perseguir, etcétera, están desprovistas de alguna forma de la protección internacional porque fueron partícipes, fueron actores de estos crímenes de lesa humanidad. Entonces, su sentencia ya ha empezado, su condena ya ha iniciado en el entendido de que ya no son parte del régimen, van a estar cautivos en Nicaragua porque emigrar puede que para ellos no sea una opción, al menos como refugiados. No diría que todos ellos, o sea, porque, digamos, al menos la jurisprudencia internacional en esta materia lo que ha establecido es que deben de concurrir dos elementos. Uno, conocimiento de que esto forma parte de una política de persecución, y el segundo elemento es que su actuación es parte de esa política. ¿Qué quiero decir con esto? Pues podemos circunscribirlo a un número muy reducido, principalmente jueces, magistrados y otros operadores que fueron, digamos, actores activos, actores directos en la represión. O sea, estamos hablando de un número muy grande y probablemente una cantidad enorme de cargos administrativos. Pero aquellos rostros visibles de la represión, aquellos que salen dando conferencias de prensa, dando nacionalidad, o que salen emitiendo sentencias, o que salen emitiendo resoluciones para que un grupo de personas sea desplazado y enviado a otro país, un grupo de presos políticos, ese tipo de personas sí está desprovista naturalmente de la protección internacional, al menos del Estatuto de Refugiados. Habrán otras opciones, sin lugar a dudas, pero es un escenario complejo, porque no solo está sobre ellos la condena social que puede haber al interno de Nicaragua, sino que en el momento que busquen esta protección internacional, actores opositores se enteren, sacarán a la luz pública estos antecedentes y por tanto la posibilidad de que nieguen esta protección internacional latente. Bueno, esto finalmente viene a reforzar una estrategia que ha estado presente desde siempre. Es decir, yo me remontaría, por ejemplo, una de las cosas que incluso es incompatible a nivel internacional, cuando Marc Cabeza fue designado como procurador de derechos humanos. Es inconcebible en cualquier democracia que un exmando militar asuma un cargo de esa naturaleza. Después, cuando Ortega asume el poder, el tema en la Fiscalía, que es una instancia procuradora de justicia, Ana Julia Guido, Julio César González Sandoval forman parte de la Fiscalía y empieza a crearse una militarización solapada en Nicaragua de los operadores de justicia. Entonces, hoy ya es el turno de la Suprema Corte en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, o sea, el primer bastión de confianza que tiene el régimen es justamente estos antiguos colaboradores de armas, ¿no? Y en ese sentido es donde refrendan su lealtad. Y lo que estamos viendo es gradualmente, no desde ahora, sino en un periodo, yo diría, de más o menos 20 años, cómo el poder militar en Nicaragua ha ido apoderándose de la institucionalidad democrática del país por la necesidad que tiene el régimen de contener cualquier riesgo de implosión. El control de la administración de justicia es una necesidad para el régimen por dos razones. La primera, digamos, evitar cualquier freno o contrapeso que está llamado a ser un poder judicial. Y la segunda es usarla como una extensión de su política represiva, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre con este cambio? Yo diría que agrega un nuevo elemento, y es que la administración de justicia va a revestir un carácter rogado. ¿A qué quiero llegar con esto? A que, si bien en términos generales, cuando no haya un interés político, la administración de justicia en principio debería de operar,
lo que va a haber es cada vez mayor contaminación política en la administración de justicia, de manera tal de que cualquier ciudadano común que tenga una causa judicial, digamos, habitual, común, como ocurre en cualquier país, va a ser necesario hoy más que nunca que busque para garantizarse el resultado del acceso a la justicia un aval, un padrino político. Y vamos a encontrar del otro lado también que cuando haya personas o víctimas auténticas de cualquier vejación, de cualquier violación a derechos humanos, de cualquier obstáculo de acceso a la justicia, si su contraparte tiene algún digamos, aval político, peso político específico, las esperanzas de justicia se van a desvanecer.